Estás escuchando Desmadejando, con la conducción de José Mercado. En el equipo, Carlos Barbagallo, Alejandra Sofía y Benjamín Sallardés. En la producción, Mora Bizarra. Colaboran más Desmadejantes. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un nuevo programa de Desmadejando Radio. Hoy con la temática dedicada a Malvinas en estos meses de marzo-abril, que tan juntos están como meses en el calendario y también en el recuerdo de los argentinos respecto a esos años tan duros de la dictadura, que dejaron el tema de lo que fuera la persecución y genocidio de argentinas y argentinos en la semana pasada, que lo tratáramos en la radio, y hoy tratando un tema de tanta trascendencia para el sentimiento argentino como es el de las Islas Malvinas. Así que te dejo, Ale, Benja, con nuestro invitado del día de la fecha. Bueno, a mí me gustaría, Rodolfo, que me explicaras aquello cuando te contacto por esta charla y yo dije gesta de Malvinas y vos me hiciste una corrección, que yo creo que sería importante que vos nos expliques por qué eso, por qué, porque uno lo ve así. Yo desde siempre he sentido una profunda admiración por todos ustedes, esto es así. Desafortunadamente fueron ocultados. Recuerdo como si fuera hoy el día en que recorrieron la ciudad, porque yo estaba tomando clases por entonces de alemán y pasaron a la noche casi, en la esquina de 2 y 44 unos camiones y después nunca más se supo. ¿Por qué no nos precisas esto? Que no sería ninguna gesta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme a participar de esta conversación. En realidad creo que es importante entender el concepto que nosotros objetamos, la idea de gesta, no desde el punto de vista por ahí de lo que puede ser esa cosa emocional que la gente siente por el amor a la patria. Lo que nosotros creemos que la acción de la dictadura militar en la guerra de Malvinas no ha tenido nunca, desde el punto de vista gestual, algo por el cual diga y se pueda enrostrar como gesta, si uno lo comprende en la complejidad que tiene toda la cuestión Malvinas. Hay que tener en cuenta que quien produce la guerra de Malvinas, quien la genera desde el punto de vista militar, pero también en el terreno de lo político y de lo geopolítico, es una dictadura militar que le había traído a la Argentina en todo su periodo de vigencia las mayores aberraciones a la violación de los derechos humanos, el endeudamiento externo, obviamente el achicamiento del aparato productivo, la reducción sistemática del trabajo como una política en la cual imponía un modelo obviamente muy restrictivo en nuestra economía, y que la acción pensada para la guerra de Malvinas también fue una acción que en definitiva nos llevó a lo que nosotros consideramos una gran traición. ¿Cómo graficamos esta idea de la gran traición? Que al día de la fecha nosotros tenemos más de 110 militares en un proceso de la megacausa por torturas en Malvinas, y que obviamente, aunque la justicia sigue siendo muy tardía, lo que estamos remarcando es que si la gesta fueron todas estas acciones, ¿de qué gesta estaríamos hablando? Ahora, si lo ponemos en contexto a la actitud de los soldados que aún desconociendo muchísima de las cosas que tenían que ver y que se jugaba en Malvinas en el 82, si lo entendemos como que la generación que fue a Malvinas era una generación que se había obviamente empezado a despertar en su adolescencia en todo un proceso de oscurantismo, donde no se respetaba ningún tipo de derecho, donde ya ser joven
era un delito. Uno podría decir, bueno, es condescendiente la palabra, pero en definitiva nos parece que obviamente para nosotros el valor de los compañeros radica en su actitud frente al conflicto, y en ese sentido creemos que es muy importante separar la conducción de quienes fueron los que orquestaron Malvinas y la gran población civil que cumplía el servicio militar obligatorio fue Malvinas, ¿no? Para quienes recién se suman a este programa de Desmadejando Radio, les recordamos que estamos hablando con Rodolfo Carrizo. Rodolfo es el presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y también es profesor del seminario Malvinas, Comunicación y Nación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Rodolfo, ustedes, como bien estás describiendo, tanto por conversar con vos, ¿no? Pero en estos 39 años ustedes no, después de, digamos, del regreso, del tapar todo debajo de la alfombra, del ser borrados nuevamente, ¿no? Ingratamente. Después de todo eso, el CECIM tiene un rol central y se mete en tantísimos temas. Acabas de mencionar estos juicios, impulsados por ustedes. Y también, en plena actualidad, lo siguen haciendo, se meten buenamente con la educación, van a las escuelas, el teléfono del Centro de Combatientes suena y ustedes están ahí todo el tiempo haciendo docencia, interactuando con jóvenes, con niños. Han plantado el tema del mapa bicontinental, que no es solo dejar de ver a las Malvinas y a la Antártida como un triangulito a la derecha. Entonces, quería también que recorriéramos un poquito esta cuestión de tantísimas actividades. Y ya nos contarás tal vez en un segundo bloque acerca de otras cuestiones más relacionadas con pandemia. Pero este tema de la educación me parece muy central en la actividad de ustedes. Vos sabés que Malvinas es uno de los grandes temas que a medida que uno lo va descubriendo y a medida que ha pasado el tiempo, está creo que en la mesa de los argentinos todo el tiempo. A veces se habla de la guerra, pero a veces todo el tiempo estamos recibiendo de acontecimientos que suceden con Malvinas. Entonces, este tema obviamente que es de manera recurrente, que muchas veces se utiliza en las fechas del efeméride, lo importante es que sea un tema de discusión permanente en nuestra sociedad, porque independientemente de quien gobierna en la Argentina, independientemente de los gobiernos, y si tomamos de 1833 a la fecha, hay que lidiar con este conflicto. Este es un conflicto muy grande que plantea dos tipos de discusiones. La primera discusión es contra quién confrontamos, y obviamente ahí nos damos cuenta que es una potencia extracontinental, que es una de las más importantes militarmente en el planeta, que es parte de la tropa estable de la OTAN, que obviamente toda esta fuerza militar que tienen la han aplicado en distintos lugares del planeta y obviamente en la guerra de Malvinas. Y en ese sentido, la idea de hacer docencia es poder discutir esta cuestión, la cuestión Malvina en toda su integralidad, entendiéndola desde su tiempo histórico al tiempo presente y qué es lo que está en disputa. Y hay una pregunta que es muy disparadora, la cual nosotros apelamos de manera recurrente, que es preguntarnos ¿cuál es el interés del Reino Unido para estar ahí en esa isla que supuestamente no es nada más que 11.700 kilómetros cuadrados de tierra y turba? Entonces, esta pregunta que en principio se sugiere como minúscula es una pregunta muy abarcativa, es amplia y que obviamente nos va derivando en distintos temas. Y obviamente la educación pública es central. ¿Por qué? Porque nadie defiende lo que no conoce, ¿no? Entonces, a la medida que más conocemos el tema de Malvinas, la cuestión Malvinas, obviamente más la vamos a querer y más la vamos a defender. Y la herramienta por antonomasia, por excelencia, es la escuela pública. Entonces, en la escuela tenemos que charlar estos temas porque estamos hablando nada más y nada menos que de la patria. Estamos hablando del lugar donde habitamos todos los argentinos. Y es ahí donde emociona esos encuentros. He participado en la Escuela Técnica de Tolosa
encuentros donde los chicos, escuchando a algunos de tus compañeros, se descubren que también han sido egresados de esa escuela, por ejemplo. Descubren que los recursos naturales son el gran atractivo, ¿no?, de este Reino Unido, y que el agua y toda la potencialidad de Antártida ahí cerquita es por lo próximo, ¿no?, que pueden llegar a ir. Entonces cobra, como bien decís, actualidad que nuestros jóvenes y que en la mesa de todos los argentinas y argentinos estemos entendiendo y profundizando Malvinas. La propuesta es seguir dialogando con Rodolfo Carrizo después de unos minutos. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
A veces mirábamos nuestra sombra sobre el camino escarchado para cerciorarnos de que aún estábamos. Entonces sí, bebíamos de la cantimplora el agrio sabor de la existencia. Gustavo Caso Rossendi. Bueno, Rodolfo, es obvio y parte de esto queda demostrado con que ya nos has acompañado en una actividad previa que tenía que ver con el canal Magdalena, que él, Cecín, se ha convertido en un actor político de una presencia, como destacaba recién Ale Sofía, realmente importante y trascendental. Yo digo, claro, todo atravesado por esa palabra que titulaba esa actividad o esos talleres, que era el problema de la soberanía. Es decir, el modo en el que ustedes pueden hacer o transmitir este profundo sentimiento de patria, del que hablabas cuando cerrabas el bloque antecedente. ¿Cómo nos podés sintetizar esto? ¿Por qué estas dos actividades tenían tanto que ver o tienen tanto que ver con nuestra soberanía? Lo que nosotros entendemos es de que, por ejemplo, si con toda la sociedad quisiéramos hablar sobre las matemáticas celestes o la física cuántica, o inclusive los componentes que tienen las vacunas para el COVID, para la mayoría de la gente son cosas como muy abstractas, ¿no? Son cosas que por ahí no se pueden palpar. Sin embargo, la soberanía es algo absolutamente tangible. Es algo que está en cada acto que nosotros hacemos. Porque es importante recordar qué significa ser soberano. Y ser soberano es precisamente tener la libertad de pensar por nosotros mismos. Tener la libertad de recrear en nuestra cabeza la posibilidad de entender de que tenemos derechos. Eso significa ser soberano. Ser personas con derechos. Y cuando hablamos de derechos que nos incluyen colectivamente a todos. Y los derechos a la propiedad común, como es nuestra patria, es un derecho que tenemos todos los argentinos. Todos tenemos derecho a ser argentinos. Pero ser argentino no es tampoco una abstracción. Ser argentino es ser dueño de la tierra, dueño del mar, dueño del espacio aéreo, dueño de la riqueza que construimos colectivamente, dueños de poder pensar un desarrollo nacional, independiente, y pensar en las potencialidades que obviamente este derecho que tenemos como pueblo nos merecemos desarrollar y hacer crecer. Uno de esos instrumentos que hoy podríamos decir son parte del derecho colectivo es la posibilidad de tener el canal Magdalena, como lo es ARSAT, como en algún momento fueron los trenes o la empresa de marítima o obviamente el rol que está haciendo hoy Aerolíneas Argentinas. Eso es propiedad común de todos. Como es propiedad común de todos el agua potable y los peces que hay en el Atlántico Sur, que bien podrían hoy en este contexto de pandemia ser un instrumento muy útil, que es para la vida de las personas, que es poder alimentarse con un recurso que es de todos. No solamente porque uno lo puede hacer como una afirmación teórica, sino porque la propia ley de pesca así lo establece. Y nadie en este país compra alimentos para los peces del Océano Atlántico. Son una providencia que nos dio la naturaleza y que obviamente ese recurso, a partir de la experiencia que nosotros hicimos con los comedores y la distribución de alimentos, nos parece que son muy útiles y muy importantes y que obviamente nos permite discutir temas complejos, como por ejemplo la soberanía alimentaria. Es decir, que todo este combo de la soberanía es precisamente un conjunto de derechos que todo nuestro pueblo tiene que proteger, empoderarse, defenderlo y ser consciente de que Malvinas ha sido en alguna medida un gran instrumento para pensar esta idea de la patria y la colonia. Está bueno lo que decís, porque me parece que es como descubro el tema de la difusión del tema Malvinas en las más chicas, en los más chicos a través de la escuela pública. Lo descubro y lo celebro. Y además
comparto contigo todo lo que señalás, ¿no? Respecto a que parecería ser que pones en un pie de igualdad a cuestiones de Estado, como la que estamos calificando en el caso tuyo de Malvinas, con la cuestión económica, con la cuestión hoy del Canal Magdalena, con cuestiones esenciales que hacen a la vida de los argentinos, que parecería ser que deberían ser temas en los cuales no tendríamos que tener, al menos entre la mayoría absoluta de la población, ningún tipo de discusión. Podríamos discutir quizá los medios, los modos, pero de ninguna manera las cuestiones esenciales. Parecería que eso es lo que tendríamos que lograr, ¿no? Que tendría que ver con un proyecto de país. ¿Qué te parece? Sí, y me parece que es muy importante en eso, sí, coincido. Por eso nos parece que es importante discutirlo en la escuela pública, ¿no? A veces hay mucha gente que dicen y se enojan de cuándo hay que empezar a hacer política. Y nosotros creemos que hay que hacer política desde el mismo día que uno nace, ¿no? Y que hay que hacer política para discutir las cuestiones del país, porque nos duele, digo, tomémoslo desde este lado como por ahí una referencia que nos marca mucho. Los muertos de Malvinas no son muertos de la mamá y del papá de esa familia que sufrió el dolor, ni son solamente los muertos de los excombatientes, son los muertos de la patria, son nuestros muertos. Ahora, tenemos que tener muy en claro quién y por qué los compañeros no están. ¿Cuáles fueron las razones para que esos compañeros no estén? Y si en todo caso nos queda absolutamente claro por qué murieron, saber que murieron precisamente para defender la patria, defender nuestra soberanía territorial, nuestra integralidad territorial, nuestra perspectiva antártica y obviamente tratar de construir este concepto que tiene que ver con la historia y con la memoria, ¿no? Construir esa idea de que, bueno, nosotros somos argentinos y que obviamente defender nuestro territorio implica a todo y cada uno de los argentinos. Y esto que mencionás, Rodolfo, que a tus 18 años y después de esa vivencia tan única, en todo el sentido de única, estés hoy junto a otros tantos compañeros del CECIM, por ejemplo, no haciéndose los distraídos en una pandemia. Mencionaste, como al pasar, pero no todos y todas podrán conocer, esto de los comedores, pescado. Contanos un poquito qué ha sucedido, si esto continúa. Nosotros estamos muy preocupados, te voy a decir francamente, por dos cuestiones que en alguna medida al CECIM le han develado gran parte de su militancia, ¿no? La primera es tratar de entender que somos un país marítimo, que somos un país que tenemos no un límite con el mar, sino una integración con el mar. Estos conceptos, que en principio parecerían en alguna medida como complejos, ¿no? Son para empezar a entender de que la Argentina no solamente termina el día que uno va de vacaciones, entra al mar y pone la reposera frente a la playa. Por el contrario, ese mar es parte de la integración de nuestro territorio, que es tan grande o 3 veces más grande que el territorio físico, ¿no? Para entender. Lo cual, nuestro país habla de una dimensión en este concepto de la bicontinentalidad, de que hoy somos uno de los 4 o 5 territorios más grandes del planeta. Ahora bien, con todo ese territorio que tenemos ahí y con todos los recursos, como bien mencionaba Alejandra, que hay ahí, nos empiezan a surgir algunas preguntas. ¿Cómo es posible que en este país haya gente con hambre? ¿Cómo es posible, con todos esos recursos que nos provee la naturaleza, haya gente que no pueda comer, haya gente que se alimente? ¿Cómo puede ser que el 50% de este país, de nuestros niños de este país, sufran hambre? Esta preocupación también implica no solamente plantearse la pregunta, sino de tratar de buscar algunas alternativas. Entonces la batalla contra el hambre es una batalla que debe ser no solamente una cuestión de un gobierno, lo cual creemos que es como prioridad en este caso para un gobierno nacional y popular, sino también es una batalla que tenemos que tener todos los argentinos desde algún lugar. Y nosotros vemos que hay mucha gente que da ese esfuerzo. En la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, más o menos 120.000 personas comen en los comedores. Y hay mucha gente que aporta
para que estos comedores puedan funcionar. Ahora bien, nosotros logramos integrar, a partir de donaciones que recibió el CECIM, poder llevar este alimento, que era el pescado, a los comedores. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Que a veces uno puede tener una experiencia de un pensamiento teórico y lo pudimos llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque el pescado y los nutrientes que tienen son muy importantes para la alimentación saludable. Y hay una cantidad de estudios, inclusive hecho por la FAO, que dice que el alimento del pescado es un nutriente tan fuerte o importante como el de la leche materna. Ahora la pregunta es, si tenemos tanto mar, tenemos tantos pescados, ¿por qué nuestro pueblo tiene la mitad de los niños con problemas de hambre? Entonces, esta discusión es como dialéctica, ¿no? Como que va y viene, como que nosotros la tenemos que todo el tiempo reconsiderar, multiplicarla, discutirnos, plantearnos esta pregunta con franqueza. ¿Por qué las pescaderías solamente están en la zona norte o la zona rica de la ciudad de La Plata? ¿Por qué un trabajador no puede comer 1 kilo de merluza? Porque es imposible pagarlo. Entonces, a ese hombre le estamos privando de un derecho de una alimentación saludable. Entonces, estas discusiones tienen que ver con esta experiencia nuestra, de pensarnos como patria, de pensarnos con perspectiva. Y en este sentido, los que vinimos o hicimos la experiencia de la guerra de Malvinas, Malvinas fue este gran disparador también. Nos generó un profundo dolor por la pérdida de los compañeros. Muchos pudimos y otros no pudieron. Pero me refiero de que también nos abrió este conjunto de interrogantes, estas preguntas, de pensarnos, porque me parece que es la única manera de poder sobrellevar en situación de posguerra un compromiso con jóvenes de 19 años que hicieron lo único que podían hacer, entregar su vida. Estamos en este sentido, creemos que es lo central, ¿no? Perdón. No, perdón, Rodolfo, decía que estábamos desmadejando Malvinas con vos, presidente del Centro de Excombatientes, el CECIM, un lugar tan emblemático para La Plata y la región, y para justamente no olvidar a los 649 compañeros que no volvieron de las islas, y a los más de 400 y pico que se suicidaron porque pretendieron silenciarlos, pedirles que no dijeran nada, y aquí están, con Rodolfo y la voz de otros tantos, diciendo no nos callamos y encima haciendo muchas cosas. Seguimos en unos minutos. Cuando cayó el soldado Vojkovic, dejó de vivir el papá de Vojkovic y la mamá de Vojkovic y la hermana. También la novia que tejía y destejía desolaciones de lana y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos segundos y el cuñado y los sobrinos a los que Vojkovic regalaba chocolates y algunos vecinos y unos pocos amigos de Vojkovic y Colita el perro y un compañero de la primaria que Vojkovic tenía medio olvidado y hasta el almacenero a quien Vojkovic le compraba la yerba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Vojkovic, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Gustavo Caso Rosendi. Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra, que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores, pero madre,
¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Bueno, aquí estamos en Desmadejando Radio. Lo recordamos para quien recién llega a la audiencia, con Rodolfo Carrizo, del CECIN La Plata. Y hay una cuestión que en lo personal me preocupa, o siempre me preocupó. En esa guerra de la que fue, diríamos, el CECIN un emergente, estuvimos regionalmente casi solos. No estuvimos solos, pero casi solos. Mi pregunta es, cuando vos sintetizabas recién esto de patria o colonia, si es pensable desde esa perspectiva la patria grande, si el CECIN tiene alguna réplica en algún otro país de la región, y si en ese caso el CECIN tiene relaciones con algunos hermanos latinoamericanos. No sé si esto es pertinente, pero a mí me suena esa necesidad de asociar esa noción de patria con la patria grande. Sí, sin duda que es así. Para el CECIN es central. Nosotros, allá por el inicio y la constitución del CECIN, el CECIN es una organización que se piensa en la guerra. Compañeros que en ese momento pensaban, hagamos un centro de excombatientes precisamente casi con un sentido recreativo, de anécdotas, de encuentro. Obviamente esto estaba pensado antes de saber cómo iban a desencadenarse los días finales. Después el CECIN rápidamente, cuando se organiza, que es entre los finales del 82, principio del 83, era porque había un emergente concreto, compañeros con problemas que tenían de concentración para estudiar, el problema del acceso al trabajo, los compañeros que habían quedado con problemas de salud, los que no habían estado para atender toda esa crisis emocional que se vive, porque obviamente la guerra es una situación absolutamente angustiante, es el horror, digo, como para tener dimensión, y a veces es muy difícil explicar el horror, son sensaciones muy, muy personales, ¿no? Sin embargo,
ese despertar a nosotros también nos hizo pensar de que algunos pueblos de América Latina habían tenido gestos muy importantes, aún en complejos gobiernos, ¿no? Digo, si bien es cierto, digo, muchos de los países de América Latina, tanto en votaciones de la OEA o en votaciones de Naciones Unidas, fueron y acompañaban a la Argentina. Y algunos tuvieron actitudes muy destacadas. Caso Cuba, caso Perú, bueno, obviamente la Nicaragua urgente, digo, siempre América Latina ha tenido señales muy fuertes de solidaridad con el pueblo argentino. Y está bien que sea desde el punto de vista de la afinidad, de poder tener la misma lengua, tener la misma forma de comunicación, sino porque Malvinas es un lugar que no solamente responde, si bien es cierto nos corresponde como país, obviamente territorial y ser parte de la misma corteza terrestre de nuestra cordillera de los Andes, es un gran instrumento para la unidad de la región. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga la providencia de todo nuestro Atlántico Sur es también muy importante para integrar toda la región. Y ahí no es casual que hoy esté la base militar más importante de la OTAN desde el sur del río Colorado hacia abajo, de todo el Pacífico Sur y de todo el Atlántico Sur, con un alto nivel de operatividad, y días atrás nos los hizo volver a saber Boris Johnson, ¿no? Tratándola de dotar con arsenal nuclear. Ahora, esto tiene que ver porque ellos también entienden que para sostener el imperio necesitan hacer lo que hicieron a lo largo de su historia: conquistar, construir colonias, apoderarse de los recursos naturales y poder sostener ese modo de vida que obviamente es distinto al de cualquier argentino. Entonces, la cuestión de la unidad regional, la cuestión latinoamericana, es central. Ahora, depende también de los momentos políticos. Mirá, casi, cuando se da Malvinas, casi en América Latina, había un 70-80 países que eran, de la región me refiero, ¿no? De porcentaje, que tenían dictaduras militares. Cuando vienen los procesos democráticos y cuando llegaron los procesos de los líderes más progresistas de la región, digo, Lula, Correa, Evo, Lugo, Néstor Kirchner, obviamente, cambió la relación y la patria grande empezó a pensar cosas grandes. Algunas no las concretó, otras sí, pero bueno, pensó el Banco del Sur, pensó la CELAC, pensó Lunasur, pensó, bueno, el gran gasoducto del Orinoco al Río de la Plata, digo, proyectos que por ahí han quedado algunos empantanados en estos debates de la política, pero que también, cuando vienen los procesos liberales, lo primero que hacen es destruyen eso. De hecho, se constituyó durante el gobierno de Macri el Grupo de Lima, que hoy, felizmente, la Argentina decidió retirarse del Grupo de Lima, ¿no? Porque había un ataque desmedido contra Venezuela. Digo, es un gran disparador. Y Malvinas es un punto común de acuerdo en nuestro pueblo, pero también en muchos pueblos de la región. Y eso une, eso integra. Entonces me parece que es un valor que la política debe atesorar siempre, que es parte de acuerdos supra, y que esto nos parece que es trascendente, no hay otras cosas. A veces, por ejemplo, uno puede poner, y que para nosotros es central, el tema de derechos humanos, pero a veces no todos los pueblos de la región tienen eso. En el único país que se han juzgado a los militares por violaciones de los derechos humanos es en la Argentina. En ese sentido hemos dado un paso adelante increíble, ¿no? Y ahora lo están dando también, Rodolfo, con estos juicios por lesa humanidad a los militares que estaquearon, torturaron a soldados en Malvinas. Algo que resulta espeluznante hasta decirlo, pero ustedes han logrado. ¿Cómo está avanzando eso? Son, creo, si no me equivoco, me corregirás, más de 95 personas que están siendo juzgadas o deberían ser juzgadas. ¿Cómo está funcionando eso y en situación de pandemia?
está funcionando, a ver, digo, está funcionando con mucha dificultad. No es un proceso sencillo. Hay que tener en cuenta de que en la Argentina hacer justicia es muy complejo y habría muchísimas razones para entenderlo. En el caso particular de la cuestión de los juicios por lesa humanidad en Malvinas, nosotros hemos encontrado siempre muchísima resistencia de los sectores más regresivos de las Fuerzas Armadas y también a veces el poco acompañamiento también de otros espacios, hasta te diría de compañeros, de comprender esto, porque a veces, muchas veces, el CECIN, como venimos de la guerra y como estuvimos en el servicio militar, a veces se ha confundido como que somos una organización con militares. Es la única organización del país, ¿no? Hay otros centros también, amigos, ¿no? Que no tenemos ni un solo militar adentro de nuestra organización. Entonces eso es muy importante a la hora de, bueno, nos pensamos precisamente como iguales, como compañeros que somos todos iguales. Esto de ser a veces presidente o vice, a veces nos reímos nosotros porque, bueno, eso lo establece personería jurídica. Entre nosotros nadie puede presidir a nadie, somos compañeros y compañeros de militancia. Entonces, cuesta muchísimo llevar adelante esto. ¿Por qué hemos llegado a avanzar en lo que avanzamos? Porque en algún momento Cristina Fernández de Kirchner también nos habilitó ir hasta la Corte Interamericana de Justicia. ¿Sí? Digo, hay determinados momentos históricos que te permiten cierto avance. Pero bueno, el juzgado original, el de Forlini, no son amigos. Y hoy la jueza Borruto, que tiene la causa en Río Grande, le cuesta, hay que presionar mucho, hay que pinchar mucho, hay que, molestar mucho. Hace muy poquitos días se acaba de morir un compañero nuestro, chaqueño, Wom, torturado en Malvinas, y murió y se fue sin justicia. Entonces, ese es un tema que también nuestra sociedad nos tiene que acompañar. Y nuestra sociedad tiene también que exigir por los juicios y las torturas en Malvinas. Por eso, como bien decís, hablar estas cosas, tener espacios en la escuela, en las radios, en la calle, en este centro cultural Islas Malvinas, donde han plantado memoria hace pocos días, es una manera justamente de acompañar, de estar toda la sociedad activa. Se termina el tiempo, Rodolfo, pero vos y todos los excombatientes y la ciudadanía que acompañamos, has dicho un lema que creo que tal vez funcione con este cierre de cómo volveremos a Malvinas. Sí, la idea es volver de la mano de América Latina y la verdad, bueno, agradecerle la charla, la paciencia de escuchar. Y bueno, el 2 de abril haremos nuestro homenaje en 19:51, honrando la memoria de nuestros compañeros, pero también señalando algunas de estas cosas que hoy conversamos aquí, porque en definitiva nos parece que es el homenaje más honesto. Y permítame una sola aclaración, seguramente en este acto no van a encontrar ningún militar torturador, porque días atrás el municipio de la ciudad de La Plata, honrando la memoria de un compañero, hizo precisamente esto, traer a un militar cara pintada, mató a otro militar, obviamente, y también sospechado en todas las causas de tortura. Digo, estas cosas que engañaron también a un grupo importante de compañeros excombatientes no afines al CECIN, pero que fueron también sorprendidos de este acto infame que loda la memoria de los compañeros. Así que el próximo 2, en 19:51, estaríamos poniéndole una flor a la memoria de cada uno de nuestros compañeros. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Comenzábamos cavando como si fuera nuestra propia tumba, pero cuando el cielo escupía fuego, nos dábamos cuenta que era un buen hogar después de todo. Gustavo Caso Rossendi. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen,
las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. De abril comenzó la guerra, con 18 años fuimos a luchar. A Margaret Thatcher se le cae al gobierno y las Islas Malvinas le cayeron del cielo. Un león bien armado defendía su imperio, nuestros pibes descalzos y en medio del desierto. Los fusiles no andaban, las cosas no llegaban y Galtieri chupaba otro whisky más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor, la guerra del olvido fue la que nos mató. La mano de Dios no apagó mi dolor, gritan los antihéroes del 82. Y un árbitro yanqui dirijo el partido con la camiseta del pirata inglés. Pero esto no es todo, mis queridos amigos, con la número 9, Augusto Pinochet. Un león bien armado defendía su imperio, nuestros pibes descalzos y en medio del desierto. Los fusiles no andaban, las cosas no llegaban y Galtieri chupaba otro whisky más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor, la guerra del olvido fue la que nos mató. La mano de Dios no apagó mi dolor, gritan los antihéroes del 82. Na, 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 Bueno, así llegamos a un nuevo final de programa de Desmadejando en la Radio. Hoy dedicado al tema Malvinas. Rápidamente quiero señalar lo que de alguna manera todos los argentinos conocemos respecto al origen de las Islas Malvinas, al conflicto de las Islas Malvinas, recordando que en el año 1520 fue descubierto por España, que en 1765 es ocupado por un tal John Byron inglés, que 5 años después España los recupera, pero que al año las deja nuevamente en manos de los ingleses para evitar un conflicto armado en donde España estaba en inferioridad de condiciones. Pero los ingleses, no obstante ello, en 1774 la abandonan a la isla y esta pasa nuevamente a dominio español hasta que con la Revolución de Mayo queda en el gobierno criollo de entonces, y siendo usurpadas nuevamente por los ingleses en el año 1833. Estando Juan Manuel de Rosas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y como representante además de las relaciones exteriores de la Confederación, intenta
el recupero de estas islas por vía diplomática y supuestamente hay versiones discordantes de los historiadores, pero habría intentado cancelar la deuda con la Baring Brothers y tenedores de bonos, entregando las Islas Malvinas, para lo cual obviamente exigía previamente que Gran Bretaña reconociera la soberanía sobre esas islas, la pertenencia de esas islas al gobierno argentino, hecho que nunca reconoció Gran Bretaña, por lo cual esto no pasó tampoco al segundo capítulo, que hubiera sido, ahí es donde se produce el debate, si es cierto o no, que su intención era cancelar la deuda con la Baring Brothers, entregando las Islas Malvinas. Como al pasar, vale recordar que ese empréstito contraído por Bernardino Rivadavia en los años 20 recién fue cancelado por el gobierno de Juan Domingo Perón en su primer mandato. De modo que en esa época Rosas debe enfrentar la presión de los tenedores de bonos por cobrar sus dividendos. Mandaban permanentemente representantes, la firma Baring Brothers, a la Argentina para tratar de cobrar la deuda, y Rosas incluso manda un proyecto a la Sala de Representantes en el año 35, donde entre sus fundamentos aclara que el gobierno nunca olvida el pago de la deuda extranjera, pero que es bien manifiesto que al presente nada se puede hacer por ella. Cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia. Me quiero referir también a una anécdota muy interesante de esta relación con los tenedores de bonos. Rosas tenía en su residencia de San Benito, viviendo allí, a dos personas que habían luchado junto a él. Eusebio era uno, Biguá el otro. Sobre todo, Eusebio había sido víctima de un ataque en una lucha armada defendiendo a Juan Manuel de Rosas, y quedó con algunas lesiones, y de todas maneras eso lo lleva a Rosas a alojarlo en Palermo como agradecimiento, y la oposición en aquel momento decían que Rosas lo ridiculizaba, que Rosas los humillaba, que los maltrataba, a estos dos a quienes la oposición misma califica como bufones, pero la realidad es que Rosas se divertía junto con ellos. Esta es la realidad. Y a quienes ridiculizaba en realidad eran los enemigos y adversarios, a quienes le hacía actuaciones de estos dos personajes, Biguá y Eusebio, para divertirse él y los dos personajes, junto con él y Manuelita, que supuestamente era la que le hacía los guiones. Así fue que recibe en algún momento, y por eso el tema a colación, a bonoleros, como le llama Juan Manuel de Rosas, a los representantes de la Baring en Buenos Aires. Los recibe en su residencia de San Benito y los hace pasar, los hace tomar asiento y les dice: bueno, señores, vamos al grano directamente. Los he citado acá en su calidad de representantes del Río de la Plata, de los tenedores de bonos correspondientes al empréstito británico, es decir, los bonoleros, así lo llama. Los ingleses lo corrigen, le dicen: así no se dice, señor gobernador, se llama bondholders. Pero Rosas hace caso omiso de esa observación y continúa que de aquí en más, les dice, la Confederación Argentina, cuya jefatura ejerzo, comenzará a pagar a todo bonolero sus intereses correspondientes. Los representantes le manifiestan su alegría por la decisión del señor gobernador y se lo agradecen. Él dice: no me agradezcan, yo soy quien en nombre del gobierno argentino debo pedir disculpas por la demora en dar satisfacción a estos reclamos tan justos de ustedes. Rosas da alguna señal y ingresan a la sala donde estaban con los dos representantes bonoleros. Ingresan Biguá, que lo viene corriendo a Eusebio con un revólver de madera. Rosas le llama la atención, supuestamente, les pide disculpas a los representantes por la intromisión de estos dos personajes, pero continúan igual ellos, y Biguá le dice a Eusebio: bueno, dame toda la plata que tengas, todos los patacones que llevas encima, gaucho torrante. Y Eusebio le dice: sí, mister, tome, esto es lo único que tengo, fingiendo estar asustado, ofreciendo unas piedras en lugar de monedas. No me alcanzan, necesito más, le dice
Vigoa a Eusebio con el revólver de madera apuntándole. Entregame todos los patacones, gaucho pestoso. Pero, mister, si usted me acaba de robar, no tengo nada para darle. ¿Y entonces cómo hacemos? Fingen pensar ambos. Ya sé, le dice Eusebio, tengo una idea. Deme su revólver y yo le robo a otro. Así usted me puede robar a mí. ¿De acuerdo? Vigoa entrega el revólver y Eusebio se dirige a uno de los bonoleros y apuntándole con el arma, le dice, arriba las manos, mister. Este era mister en serio. Entrégueme todas sus monedas. Rosas ríe, festejando la actuación de Vigoa y Eusebio, los hace retirar de la sala, les pide disculpas por estos entrometidos. Y los ingleses le preguntan, bueno, ¿desde cuándo empezará a aplicarse la medida? Rosas le dice, ya mismo, mañana podrán pasar por tesorería a cobrar sus intereses. Hoy sin tardanza le escribiremos a Londres, le dicen los ingleses, dando comunicación de esta buena nueva, y Rosas se despide dando por terminada la atención. Ya en la puerta de San Benito le dice, caballero, se olvidaba decirles algo, nuestra voluntad de pagar es férrea y solo podrá alterarse por causas de fuerza mayor. Los ingleses le preguntan, por ejemplo, ¿cuál sería? Y, por ejemplo, ustedes no tienen por qué preocuparse, pero porque debería producirse circunstancias altamente improbables. Por ejemplo, una intervención extranjera en contra de nuestro país. Y esa era la clave, ¿no? La clave de toda la ceremonia fue esa. Cuando hablan de robarle a uno para pagarle al otro, debemos recordar que estábamos bajo la historia del bloqueo francés y luego del bloqueo anglo-francés. De modo que les descubre el juego, digamos, ¿no? Es decir, la única manera es que vengan a robarnos los mismos que nos están queriendo cobrar, o uno de sus socios, en el caso los franceses. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Les agradecemos a todas y a todos por haber estado con nosotros y nos veremos el próximo lunes a las 20 horas. Gracias. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com.